A los 68 años, mientras luchaba contra una neumonía que me tenía al borde de la muerte, mis propios hijos se acercaron a mi cama del hospital y susurraron las palabras que ninguna madre debería escuchar jamás. Esperamos que te mueras rápido, así heredamos todo más deprisa. Cerré los ojos fingiendo debilidad, pero por dentro algo se rompió para siempre. Esa misma madrugada, con manos temblorosas pero mente lúcida, tomé la decisión que los destruiría completamente. Mi nombre es Mercedes, tengo 68 años, vivo en Cuenca, Ecuador, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me desgarró a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Sofía y Miguel siempre fueron mis tesoros. Durante 40 años de matrimonio con Carlos, trabajé día y noche como costurera especializada en trajes de novias, sacrificando mis manos y mi vista para darles la mejor educación posible. Cuando Carlos murió hace 5 años, mis hijos se convirtieron en mi único mundo. Nunca supieron que cada peso que ganaba cosiendo vestidos elegantes lo invertí secretamente en apartamentos de alquiler por toda la ciudad. Mientras ellos creían que apenas sobrevivía con mi pensión, yo había construido un patrimonio que les aseguraría el futuro a ellos y a sus familias. Sofía, casada con Eduardo, siempre me visitaba los domingos con sus 2 hijos. Miguel, casado con Patricia, me llamaba todas las noches preguntando cómo me sentía. Yo pensaba que su preocupación era amor genuino, pero esa noche en el hospital descubrí la verdad más amarga. Estaba conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón cuando los escuché conversando en el pasillo. La voz de Patricia era fría como el hielo. Tu madre se está tardando demasiado en morir. Las cuentas médicas están consumiendo nuestra herencia. Eduardo añadió con impaciencia. Deberíamos hablar con los médicos sobre acelerar el proceso. Pero lo que me destrozó fue escuchar a mis propios hijos asentir. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3:47 de la mañana, llamé al notario que guardaba mis secretos desde hace 20 años. El silencio del hospital se había vuelto mi confesionario aquella madrugada. Después de escuchar esas palabras que atravesaron mi alma como dagas envenenadas, permanecí inmóvil en esa cama fría, fingiendo el sueño profundo de los moribundos. Esperamos que te mueras rápido, así heredamos todo más deprisa. Las voces de mis propios hijos resonaban en mis oídos como campanas de funeral prematuro. Sofía, mi primogénita, la que había vestido de blanco con mis propias manos hace 15 años, hablaba de mi muerte con la naturalidad de quien planifica las compras del mercado. Miguel, mi hijo menor, ese niño que había mecido durante noches enteras cuando tuvo fiebre, asentía mientras calculaban tiempos y herencias. Sus esposos, Eduardo y Patricia, completaban el coro de buitres hambrientos, discutiendo la división de mis pertenencias como si yo ya fuera ceniza. El oxígeno que entraba por las cánulas nasales se sentía insuficiente. No por la neumonía que me tenía postrada, sino por el peso asfixiante de la traición. 45 años de sacrificios, de madrugadas cosiendo vestidos de novias para darles educación universitaria, de privarme del almuerzo para que ellos tuvieran merienda escolar, de vendar mis dedos pinchados por las agujas mientras bordaba sus sueños con hilo dorado. Cuando sus susurros se desvanecieron por el pasillo y sus pasos se alejaron hacia el ascensor, abrí los ojos en la penumbra. La máquina que monitoreaba mi corazón mostró picos irregulares, pero no era por la enfermedad. Era por la furia que comenzaba a circular por mis venas, como medicina amarga. Habían cometido un error fatal: creer que Mercedes Salinas era solo una anciana moribunda e indefensa. Esa madrugada, mientras el reloj digital marcaba las 3:17 y la ciudad dormía ajena a mi despertar, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Durante esas primeras horas del amanecer, permanecí recostada en mi cama del hospital, mirando el techo blanco que se había convertido en mi testigo silencioso. Las palabras de Sofía y Miguel seguían resonando en mi cabeza como campanas funerarias. Esperamos que te mueras rápido por la herencia. Cada repetición mental era una puñalada más profunda en un corazón que había latido por ellos durante 43 años. Recordé las noches sin dormir cuando Sofía tenía fiebre alta a los 5 años, cómo la mecí en mis brazos mientras su pequeño cuerpo ardía. Trabajé turnos dobles en mi máquina de coser Singer para pagarle las clases de piano que tanto deseaba.
Cuando Miguel rompió su brazo jugando fútbol, vendí mis aretes de oro, los únicos que Carlos me había regalado en nuestro primer aniversario para cubrir los gastos médicos que el seguro no alcanzó a pagar. Mis manos, ahora frágiles y conectadas a sueros, fueron las mismas que bordaron vestidos de quinceañera hasta altas horas para juntar el dinero de sus universidades. Cosí durante 20 años seguidos para que ellos no conocieran las privaciones que yo había vivido en mi infancia. Cada puntada fue un acto de amor. Cada noche en vela fue una inversión en su futuro. Pero ahora comprendía que había criado a dos extraños que veían mi vida como un obstáculo para su codicia. Los valores que intenté inculcarles, el respeto, la gratitud, el amor filial, se habían evaporado ante la posibilidad de heredar mis apartamentos de alquiler. Esos mismos inmuebles que compré sacrificando mis propias comodidades, trabajando sin descanso mientras Carlos estaba vivo, y que siguieron siendo mi sustento durante estos 5 años de viudez. La enfermera del turno nocturno entró silenciosamente a revisar mis signos vitales. Mientras ajustaba el suero, noté cómo me miraba con una compasión que mis propios hijos no habían demostrado. Una completa desconocida mostraba más humanidad que la sangre de mi sangre. El peso de la traición era abrumador, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La mujer sumisa que había sido toda mi vida estaba dando paso a una fuerza desconocida. Por primera vez en décadas, empecé a plantearme que tal vez era momento de pensar en mí misma, en lo que yo merecía después de una vida entera de entrega incondicional. La fuerza que había comenzado a crecer en mi interior se transformó en una fogata ardiente cuando recordé cada sacrificio. Cada noche sin dormir, cada peso ahorrado para darles todo a Miguel y Sofía. 40 años cosiendo vestidos de novia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis dedos sangrando sobre la tela blanca mientras ellos dormían tranquilos. Soñando con futuros que yo estaba construyendo punto por punto. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas. No por la neumonía que aún debilitaba mis pulmones, sino por la rabia que me recorría las venas como lava hirviente. Caminé hasta el armario donde guardaba mi caja de recuerdos, esa misma donde tenía todas las cartas que Carlos me escribió durante nuestros 40 años de matrimonio. Pero esta vez no busqué las cartas de amor. Busqué algo más poderoso. En el fondo, envuelta en papel de seda amarillento, estaba la libreta donde había anotado cada peso que invertí en secreto durante estos 5 años. Mientras Miguel y Sofía creían que yo apenas sobrevivía con la pensión de Carlos, yo había estado comprando apartamentos por toda Cuenca con el dinero que gané cosiendo vestidos para las familias más adineradas de la ciudad. 17 propiedades que generaban $120,000 anuales en alquiler. Mis hijos no tenían ni idea de que la pobre viuda que esperaban que muriera rápido para heredar 4 cachivaches, en realidad poseía un imperio inmobiliario que había construido con mis propias manos arrugadas y mi máquina Singer de 1987. Cada puntada había sido una inversión. Cada madrugada trabajando había sido un ladrillo más en mi fortaleza secreta. Patricia y Eduardo tampoco sabían que la suegra y abuela que tanto despreciaban tenía contactos en todos los bancos de la ciudad. Que los gerentes me saludaban por mi nombre cuando iba a depositar los cheques mensuales de los alquileres. La costurera invisible que creyeron poder manipular había estado jugando un juego mucho más inteligente que el de ellos. Durante años, el silencio de la noche le gritó que ahora era el momento de actuar. La transformación que ardía en mi pecho necesitaba silencio para tomar forma. Mientras la madrugada se espesaba en la habitación del hospital, mi cuerpo frágil contrastaba con la claridad mental que jamás había experimentado. Los monitores marcaban mi ritmo cardíaco, pero lo que realmente latía era una certeza nueva. Había vivido 68 años construyendo un imperio que mis hijos creían inexistente. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Cada vestido de novia que había cosido durante 4 décadas no solo había pagado gastos familiares. Mientras Carlos manejaba nuestro dinero visible, yo guardaba billetes en cajas de costura, transformando cada encargo en ladrillos de un futuro que solo yo conocía. Villa por villa, apartamento por apartamento, había construido una fortaleza financiera usando el nombre de soltera que nadie recordaba que conservaba. «Señora Mercedes, ¿necesita algo?», preguntó la enfermera nocturna. «Solo un poco más de oscuridad», respondí con voz débil, manteniendo la fachada de fragilidad que ahora entendía como mi mejor arma. La ironía me atravesó como un rayo.
Ellos esperaban heredar la casa familiar y los ahorros de Carlos, sin saber que la verdadera fortuna dormía en escrituras guardadas en una caja fuerte que jamás habían visto. 23 propiedades de alquiler distribuidas por Cuenca, todas generando ingresos mensuales que depositaba en cuentas que Sofía y Miguel desconocían completamente. Recordé la noche en que Sofía me había dicho: «Mami, usted nunca entendió de negocios». Menos mal que Eduardo maneja bien las finanzas. Eduardo, que ahora esperaba mi muerte para acceder a una herencia que él creía conocer. Miguel, calculando mentalmente cuánto podría valer la casa y los pocos ahorros visibles de su padre. Mi respiración se hizo más profunda, no de agotamiento, sino de una calma guerrera que nunca había sentido. Durante años había fingido no entender de inversiones. Había dejado que me explicaran cosas que yo dominaba mejor que ellos. Había mantenido la imagen de la viuda, dependiente mientras administraba un patrimonio que multiplicaba su valor cada año. La neumonía que atacaba mis pulmones parecía insignificante, comparada con la fuerza que brotaba desde mis entrañas. Patricia había susurrado sobre vender rápido las propiedades para no tener problemas de papeleos. Eduardo había mencionado liquidar todo antes de que baje el mercado inmobiliario. Pobres ingenuos. No tenían idea de que la anciana a quien deseaban muerta poseía más propiedades que todas las que ellos podrían comprar en sus vidas enteras. Apreté los puños bajo las sábanas del hospital. La debilidad física era temporal, pero la fortaleza que había descubierto en mi interior era eterna. Ya no era la madre doliente que había entrado a esta habitación. Era una estratega que por primera vez en su vida jugaría con todas sus cartas sobre la mesa. La madrugada seguía envolviendo el hospital, pero yo sabía que cuando amaneciera, comenzaría la partida más importante de mi existencia. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana del hospital, pero mi mente ya estaba completamente despierta, recorriendo cada una de las decisiones que había tomado en silencio durante los últimos 30 años. Cerré los ojos y por primera vez en semanas, no sentí el peso de la enfermedad, sino la claridad absoluta de quien finalmente comprende el valor real de lo que ha construido. Apartamento por apartamento, ladrillo por ladrillo, puntada por puntada en esa vieja máquina Singer que Carlos me regaló en nuestro 5º aniversario. Mientras mis hijos crecían pensando que su madre era solo esa mujer callada que les preparaba el desayuno, yo cosía vestidos de novia hasta altas horas, ahorrando cada peso, invirtiendo cada centavo en propiedades que ellos jamás sospecharon que existían. 17 apartamentos distribuidos por toda Cuenca. 17 fuentes de ingresos que generaban, mes tras mes, lo suficiente para mantener el nivel de vida que Sofía y Miguel creían que venía únicamente de la pensión de su padre. La ironía me golpeó como una ola tibia. Ellos esperaban mi muerte para heredar una casa modesta y algunos ahorros, sin saber que la mujer a quien consideraban una carga económica había construido un patrimonio que superaba el $1.000.000. Cada sacrificio, cada noche sin dormir cosiendo, cada peso negado a mis propios caprichos, había sido una semilla plantada para mi propia seguridad, no para la herencia de hijos desagradecidos. Patricia y Eduardo conversaban en el pasillo sobre los gastos del funeral, calculando cuánto podrían ahorrar si optaban por un servicio sencillo pero digno. Sus voces llegaban hasta mi cama como el zumbido molesto de moscas alrededor de un cadáver que aún respiraba. No sabían que esa mujer simple que agonizaba frente a ellos había sido lo suficientemente astuta para crear un imperio, silencioso mientras planchaba sus camisas y preparaba sus comidas dominicales. La calidez que comenzó a extenderse por mi pecho no tenía nada que ver con la fiebre. Era el reconocimiento de mi propio poder, el despertar de una fuerza que había permanecido dormida bajo décadas de abnegación maternal. Ya no era la madre enferma que suplicaba cariño. Era una mujer que tenía en sus manos el destino económico de quienes la habían traicionado. Mis hijos seguirían sin darse cuenta del cambio que se estaba gestando en esa cama de hospital. Pero yo acababa de descubrir que tenía todas las herramientas necesarias para enseñarles el verdadero significado de la palabra herencia. ¿Qué harías si tus propios hijos te traicionaran así? Mientras permanecía en aquella cama de hospital, respirando el aire espeso de desinfectante y medicamentos, decidí hacer un inventario mental de lo que realmente poseía. No de manera superficial, sino excavando en cada memoria, en cada decisión que había tomado en silencio durante décadas. Mi primer apartamento lo compré en 1987,
con el dinero ahorrado de 3 años, cosiendo vestidos de quinceañera los fines de semana. Costó 42,000 sucres, una fortuna para una mujer que ganaba 5,000 al mes. La segunda propiedad llegó en 1992, después de que Carlos perdiera su trabajo en la fábrica textil. Mientras él se hundía en la desesperación, yo duplicaba mis horas de trabajo, cosiendo desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Nunca le dije que había comprado el apartamento de la calle Gran Colombia. Simplemente mencioné que una amiga me prestaba dinero cuando necesitábamos pagar las cuentas. Para 1998 ya tenía 4 propiedades distribuidas por Cuenca. Cada una representaba noches sin dormir, dedos hinchados por las agujas, ojos que ardían bajo la lámpara del taller. Sofía tenía 12 años y Miguel 9 cuando compré el apartamento más grande, el de 3 habitaciones cerca del Parque Calderón. Ellos creían que vivíamos de milagro, que su madre era apenas una costurera que se las arreglaba para mantener la familia a flote. La quinta propiedad la adquirí el año que Carlos murió. Mientras organizaba su funeral, mientras consolaba a mis hijos y recibía las condolencias de medio Cuenca, firmé los papeles de compra en la notaría. Invertí el dinero del seguro de vida que él nunca supo que tenía. Una póliza que pagué en secreto durante 15 años, con el dinero extra que ganaba cosiendo vestidos de novia los sábados. Ahora, con cada respiración dificultosa en esta cama de hospital, podía sentir el peso real de mi patrimonio. 7 apartamentos completamente pagados, distribuidos estratégicamente por la ciudad. Cada uno generaba entre $250 y $400 mensuales de alquiler. Mientras Sofía y Miguel calculaban cuánto dinero podrían heredar de mi humilde cuenta de ahorros, yo manejaba ingresos pasivos que superaban el salario de muchos profesionales. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. Mis hijos, que ahora esperaban mi muerte para resolver sus problemas económicos, habían vivido toda su vida sostenidos por una fortuna que nunca sospecharon que existía. Cada uniforme escolar, cada libro universitario, cada fiesta de graduación, había sido pagada con el dinero de esos apartamentos secretos. Las decisiones que están por venir definirán el futuro de su familia. Mientras permanezco aquí, con la mirada perdida en la ventana del hospital, mi mente viaja hacia atrás, a esos años donde cada puntada era un pequeño acto de resistencia. Nadie imaginó nunca que Mercedes, la costurera del barrio, estaba construyendo un imperio silencioso, hilo a hilo, vestido tras vestido. Comencé después de la muerte de Carlos, cuando mis hijos creían que me quedaría como una viuda indefensa, esperando su caridad. Qué equivocados estaban. Mi máquina Singer de 1987 se convirtió en mi arma secreta. Cada novia que llegaba a mi taller buscando el vestido perfecto para su día especial, me pagaba entre $500 y $1,200 por una creación única. Durante 5 años, trabajé desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Mis dedos sangraron, mi espalda se curvó, pero cada dolor valía la pena. Los sábados, cuando Sofía y Miguel venían de visita, yo guardaba rápidamente las facturas, los recibos, los contratos. Ellos veían solo a una anciana cansada cosiendo para mantenerse ocupada. La ironía es deliciosa. Mientras Patricia comentaba con desdén sobre mis pequeños trabajitos de costura y Eduardo se burlaba de mi hobby de anciana, yo invertía cada centavo ganado en apartamentos estratégicamente ubicados en el centro histórico de Cuenca. 5 propiedades que hoy valen más de $300,000 cada una. Mi abogado, el único que conocía la verdad, me ayudó a estructurar todo bajo una sociedad anónima. Doña Mercedes, me decía, usted es más astuta que muchos empresarios que conozco. Tenía razón. Cada inversión fue calculada, cada compra analizada durante meses. Los inquilinos me pagaban religiosamente, respetando a la señora costurera que había logrado adquirir esas propiedades con los ahorros de toda una vida. Si supieran que esos ahorros se multiplicaron por 10 gracias a mi visión de negocio. Ahora, desde esta cama de hospital, mientras escucho sus conversaciones codiciosas en el pasillo, sonrío internamente. Ellos esperan heredar la casa familiar y tal vez unos pocos miles de dólares de mis trabajitos. No tienen idea de que su madre, a quien consideran una anciana simple, controla un patrimonio que les cambiaría la vida para siempre. Esta revelación justifica cada estrategia que estoy preparando para ejecutar esta madrugada. Pero mi verdadero patrimonio no está únicamente en esos apartamentos. A lo largo de mis 43 años como costurera, he tejido algo más valioso que cualquier propiedad, una red de conexiones que mis hijos nunca imaginaron.
Cada vestido de novia que cosí no fue solo un trabajo, fue una entrada al corazón de las familias más influyentes de Cuenca. Doña Carmen Vázquez, cuyas 3 hijas se casaron con mis diseños, es ahora presidenta del club social más exclusivo de la ciudad. Lucía Morales, para quien hice el vestido de sus sueños hace 20 años, se convirtió en directora del banco donde tengo mis inversiones principales. María Elena Torres, cuyo vestido bordé a mano durante 3 meses, es esposa del alcalde. Mientras escucho a Sofía decirle a Patricia que mamá nunca tuvo contactos importantes, solo cosía para señoras de clase media, me río internamente. Si supiera que tengo el teléfono personal de media élite cuencana guardado en mi antigua libreta de contactos. Mujeres que me respetan no por mi dinero, sino por la dedicación con la que les creé el día más importante de sus vidas. Cada puntada que di durante décadas no solo construyó mi fortuna secreta, construyó lealtades inquebrantables. Cuando doña Carmen supo de mi enfermedad, me envió flores todos los días. Cuando Lucía se enteró de mi hospitalización, personalmente se aseguró de que tuviera la mejor habitación disponible. Estas mujeres conocen mi verdadero valor. Miguel y Sofía ven a una anciana débil en una cama de hospital. No ven a la mujer que guardó cada secreto familiar susurrado durante las pruebas de vestidos. No ven a quien conoce exactamente qué palabras pueden abrir cualquier puerta en esta ciudad. Mi red de contactos será fundamental para ejecutar lo que tengo planeado. Cada llamada telefónica que haré mañana por la mañana activará conexiones que ellos nunca supieron que existían. Los aliados que elegirá determinarán el alcance de su plan. Las conexiones que construí durante décadas ahora se convertían en el fundamento de algo mucho más poderoso. Mientras observaba desde mi cama a Miguel y Sofía planificar mi funeral como si fuera una celebración, sentí cómo mi mente se transformaba. Ya no era la madre enferma que rogaba por cariño. Era una estratega que había estado durmiendo demasiado tiempo. Tomé mi agenda desgastada y comencé a pasar las páginas lentamente. Cada nombre representaba una alianza. Cada teléfono era una posibilidad. La señora Vázquez, cuya hija se casó con el vestido más hermoso de su vida, también era la directora del banco donde tengo mis cuentas. La doctora Mendoza, para quien cosí el ajuar completo de su boda, trabaja en el hospital donde ahora mismo mis hijos esperan mi muerte. 43 años de puntadas perfectas habían tejido una red invisible que ellos jamás sospecharon. Mi respiración se normalizó por primera vez en días, no por la medicina, sino por la claridad que ahora invadía mi mente. Durante años me mantuve en las sombras, siendo solo la costurera, pero cada mujer para quien trabajé guardaba mis secretos tanto como yo guardaba los suyos. Sabía quién engañaba a su esposo, quién tenía deudas ocultas, quién realmente tomaba las decisiones financieras en cada familia. Esta información, archivada cuidadosamente en mi memoria, ahora se convertía en algo más valioso que mis propios apartamentos. Patricia entró nuevamente a mi cuarto, fingiendo preocupación mientras revisaba los papeles sobre mi mesa de noche. ¿Necesita algo, Mercedes?, preguntó con esa voz melosa que ahora reconocía como pura actuación. La miré directamente a los ojos y sonreí. Sí, hija. Necesito que llames a Miguel y Sofía. Mañana por la mañana tendremos una conversación muy importante sobre mi herencia. Su rostro se iluminó con una codicia que ya no me dolía ver. Mientras salía corriendo a dar la noticia, yo abrí mi agenda en la página donde tenía anotados los números más importantes. Era hora de activar alianzas que llevaban décadas esperando el momento correcto. Esa noche, mientras Patricia seguramente ya habría llamado a mis otros hijos para informarles sobre la reunión familiar, me dirigí a mi estudio privado. Era un pequeño rincón de la casa que Carlos había acondicionado para mí hace años, donde guardaba mis libros de contabilidad y los documentos más importantes. Encendí la lámpara de escritorio y saqué mi libreta de cuero gastado, esa que había utilizado durante décadas para anotar cada gasto, cada ingreso, cada decisión financiera que había tomado en silencio. Abrí la primera página y comencé a hacer una lista detallada. Primero, todos mis bienes. Los 8 apartamentos que había comprado con mis ahorros secretos, distribuidos estratégicamente por toda Cuenca. El edificio de 4 pisos en la zona comercial que generaba rentas mensuales por 42,000 sucres. Las acciones del banco que había adquirido poco a poco durante 20 años. Mis joyas, incluidos los aretes de esmeraldas que había heredado de mi madre y que valían más de lo que Sofía y Miguel ganaban en un año completo. Después anoté los nombres de las personas que realmente me importaban.
las 3 clientas que se habían convertido en amigas fieles, la vecina de la esquina que siempre me preguntaba por mi salud sin segundas intenciones, y sorprendentemente la hermana menor de Carlos, Teresa, quien había sido la única en visitarme durante mi enfermedad sin preguntar sobre herencias. Mi pluma se deslizaba sobre el papel mientras calculaba montos exactos, fechas de transferencia y procedimientos legales. Había aprendido mucho en mis años de silenciosa observación. Sabía exactamente cómo mover cada pieza para que mis hijos entendieran el verdadero costo de su traición. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, cerré la libreta y la guardé en el cajón secreto del escritorio. Mañana comenzaría la lección más importante que les daría a mis hijos. Una que recordarían para siempre. Dale like si crees que es hora de que pague. A las 8 de la mañana del día siguiente, preparé café para 3 personas. Coloqué las tazas de porcelana que Carlos me había regalado en nuestro 10º aniversario, esas que Sofía siempre había codiciado con disimulo. El aroma llenó la cocina mientras esperaba que llegaran, tal como les había pedido la noche anterior por teléfono. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante», les había dicho con voz serena. «Vengan mañana temprano, los 2». Miguel llegó primero, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante mis días en el hospital. Patricia lo acompañaba, cargando esa bolsa cara que seguramente había comprado pensando en mi herencia futura. Sofía apareció minutos después con Eduardo, ambos fingiendo preocupación por mi salud. «Mamá, ¿te ves mejor?», mintió Sofía, besando mi mejilla con los labios fríos. «Mucho mejor», respondí, sirviendo el café. Tanto que anoche pude hacer algo que tenía pendiente. Me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar que Carlos ocupaba cuando estaba vivo. Desde mi cartera saqué el sobre Manila, que contenía el documento más importante que había firmado en mi vida. El papel crujió levemente cuando lo desdoblé ante sus ojos expectantes. «Este es mi nuevo testamento», anuncié con la misma tranquilidad con que habría comentado el clima. «Lo redacté completamente la madrugada que ustedes se quedaron en el hospital». Vi cómo Miguel palideció. Patricia dejó caer su cuchara contra la taza. Sofía intentó mantener la compostura, pero sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. «Mamá, ¿por qué?», comenzó Miguel. «Porque escuché cada palabra que dijeron en el pasillo», interrumpí, mi voz cortando el aire como cuchillo afilado. Cada deseo de verme morir rápido, cada cálculo sobre cuánto tiempo más tardaría en irme. Eduardo intentó intervenir. «Señora Mercedes, seguramente malinterpreté cuando Patricia dijo que ojalá no durara tanto como su abuela, o cuando Sofía calculó que el apartamento de la Avenida Bolívar valdría más si lo vendían rápido». El silencio se espesó en la cocina. 4 pares de ojos me miraban con una mezcla de terror y desesperación que me resultó extrañamente satisfactoria. La buena noticia. Continué, doblando cuidadosamente el testamento. «Es que ya no tendrán que esperar más tiempo del necesario». Sus rostros se descompusieron completamente cuando las primeras líneas de mi nuevo plan comenzaron a desplegarse sobre la mesa familiar. Sofía fue la primera en romper el silencio, con esa voz aguda que siempre usaba cuando se sentía acorralada. «Mamá, creo que hay un malentendido terrible aquí». Sus manos temblaban mientras se acercaba a la mesa donde yo permanecía sentada, sosteniendo el testamento como un escudo de justicia. «Lo que escuchaste no era lo que parecía». Miguel, siempre siguiendo los pasos de su hermana, asintió desesperadamente. «Exacto, mamá. Estábamos hablando de cómo preocuparnos mejor por ti. Queríamos decir que esperábamos que te recuperaras rápido, no que...». Su voz se quebró cuando mis ojos se clavaron en los suyos. «¿Te recuperara rápido?». Repetí sus palabras con una calma que yo misma admiré. ¿Por eso Patricia hablaba de vender los apartamentos de la calle Bolívar apenas firmaran los papeles de defunción? ¿Por eso Eduardo ya había calculado cuánto vale cada metro cuadrado? La cara de Patricia se descompuso como un papel mojado. Yo nunca dije eso, Mercedes. Usted debe estar confundida por los medicamentos». Me eché a reír. Un sonido que resonó en la cocina como cristal quebrado. Durante 40 años había perfeccionado el arte de escuchar en silencio, de observar desde las sombras mientras ellos creían que era invisible. ¿Confundida? Querida Patricia, tengo la memoria más clara que he tenido en años. Especialmente recuerdo cuando dijiste: «Mientras más pronto se vaya la vieja, más pronto podemos empezar nuestra vida de verdad». Eduardo intentó intervenir, pero levanté mi mano con una autoridad que no sabía que poseía. «¿Y tú, Eduardo?», que ya tenías contacto con 2 inmobiliarias, que habías prometido a Patricia unas vacaciones en Europa con su parte de la herencia,
El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Sus rostros reflejaban el pánico de quienes han sido descubiertos en su peor momento, expuestos bajo una luz que no podían apagar. Doblé el testamento una vez más, disfrutando cada segundo de su desesperación. El problema, continué con voz serena, es que ustedes subestimaron gravemente a quien llamaban la vieja, y ahora van a descubrir exactamente qué tan equivocados estuvieron sobre mí y sobre lo que realmente poseo. El universo tiene una forma peculiar de hacer justicia, y durante años aprendí que los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Al día siguiente de mi conversación con Sofía y Miguel, comenzó algo que yo había anticipado, pero que ellos jamás vieron venir. La verdad, empezó a caminar por las calles empedradas de Cuenca con pies propios. Todo comenzó en el mercado de San Francisco, donde doña Carmen, la vendedora de frutas que conocía a nuestra familia desde hacía 30 años, me abordó con esa mirada que solo tienen las mujeres cuando han escuchado algo que las indigna profundamente. «Mercedes», me dijo bajando la voz mientras seleccionaba las mejores naranjas para mi bolsa. «¿Es verdad lo que están diciendo sobre tus hijos? ¿Que estaban esperando?» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La noticia se había extendido como aceite derramado sobre papel. Patricia había cometido el error fatal de comentar con su hermana sobre la herencia que finalmente podrán cobrar. Y esa hermana resultó ser comadre de la señora Rosario, quien trabajaba limpiando en la casa del doctor Mendoza, quien atendía a la familia Guerrero, cuyos hijos estudiaban con los nietos de doña Carmen. Así funciona Cuenca, una ciudad donde los secretos tienen piernas y corren más rápido que sus dueños. Durante esa semana, cada salida se convirtió en una revelación. En la farmacia, el joven que siempre me atendía me preguntó si era cierto que había donado mi herencia a la iglesia. En el banco, donde fui a revisar mis cuentas secretas, la gerente me comentó que había escuchado rumores sobre un testamento nuevo. En la panadería donde compraba el pan de cada mañana desde hacía 15 años, la señora Elena me abrazó y me dijo: «Qué valiente eres, Mercedes. Mis hijos jamás me han valorado tan poco». El punto culminante llegó el viernes por la tarde, cuando me dirigía a la notaría para ultimar algunos detalles legales. Al caminar por la calle Bolívar, me encontré con un grupo de señoras del barrio que incluía a 3 madres cuyos hijos habían sido compañeros de clase de Sofía y Miguel. Sus miradas de compasión me dijeron todo. Ya sabían que mis propios hijos habían expresado deseos de muerte por dinero, y ya sabían que yo había tomado medidas. «Mercedes», me dijo la señora Blanca, acercándose con esa determinación que solo tienen las mujeres cuando defienden a una de las suyas, «quiero que sepas que toda la cuadra está contigo. Lo que hicieron esos ingratos no tiene nombre». Las otras asintieron, y por primera vez en meses me sentí respaldada por una comunidad que entendía el peso de mi decisión. La verdad no solo había salido a la luz, había encontrado aliados. Esa misma tarde, observé desde mi ventana cómo Sofía intentaba conversar con doña Carmen, nuestra vecina de 60 años, que siempre había sido como una segunda madre para mis hijos. Vi el momento exacto en que Carmen le dio la espalda y se metió a su casa sin decir palabra. La expresión de desconcierto en el rostro de Sofía me resultó casi cómica. Por primera vez en su vida, experimentaba el rechazo de alguien que antes la trataba como a una hija. Miguel no corrió mejor suerte. Su trabajo en la ferretería del centro comenzó a verse afectado cuando los clientes preferían ser atendidos por otros empleados. La señora Rosa, que compraba allí desde hace 20 años, me contó que había escuchado a Miguel preguntarle a su jefe por qué la gente lo evitaba. «Debe ser mi imaginación», había dicho, pero yo sabía que no era imaginación alguna. La verdad tiene una forma particular de filtrarse por los rincones más pequeños de una comunidad, y Cuenca no es una ciudad que olvide fácilmente. Patricia y Eduardo tampoco escaparon al juicio silencioso. Las amigas de Patricia dejaron de invitarla a sus reuniones de té, y Eduardo fue excluido del grupo de fútbol de los domingos donde había jugado durante 5 años. Los escuché discutir una noche, sus voces atravesando las paredes delgadas de la casa vecina donde ahora vivían, rentando porque ya no podían permitirse la casa propia que habían planeado comprar con mi herencia. El peso del arrepentimiento comenzó a manifestarse físicamente. Sofía perdió varios kilos en pocas semanas y Miguel desarrolló una mirada huidiza que nunca había tenido. Los veía caminar por las calles con los hombros encogidos, como si cargaran un peso invisible que los aplastaba más cada día.
La ironía más perfecta llegó cuando necesitaron ayuda médica para Miguel, quien desarrolló gastritis por el estrés. Sin recursos para un médico privado, tuvieron que recurrir al hospital público, donde casualmente trabajaba el doctor Morales, hijo de mi antigua cliente más fiel. El doctor ya conocía toda la historia. Desde mi sala, mientras cosía un vestido de quinceañera, los contemplaba lidiar con las consecuencias de su avaricia, sintiendo finalmente que la justicia se cumplía. En las siguientes semanas, observé desde mi ventana cómo el peso de la verdad se instalaba en cada rincón de sus vidas. Miguel llegaba del trabajo con los hombros caídos, arrastrando los pies por el pasillo como un niño castigado. Su jefe, don Roberto, había comenzado a asignarle las tareas más pesadas de la ferretería, aquellas que nadie quería hacer. Los clientes que antes lo saludaban con afecto, ahora apenas respondían a sus intentos de conversación. Patricia, por su parte, había perdido 3 clientas de su salón de belleza en una sola semana. Las señoras del barrio, que antes llenaban su agenda, ahora preferían caminar 4 cuadras extra para ir donde la competencia. Sofía intentó acercarse a mí una tarde, tocando mi puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Mami, ¿podemos hablar?», me dijo con voz melosa, pero yo simplemente le respondí que estaba ocupada cosiendo un vestido para la boda de la hija de doña Elena. La ironía no se me escapaba. Mientras mi propia hija había destruido nuestra relación, yo seguía creando belleza para las celebraciones de otras familias. Eduardo perdió un contrato importante esa semana. Su cliente, un hombre mayor que había sido amigo de Carlos, le canceló el proyecto de remodelación de su casa sin explicaciones. Más tarde supe por doña Carmen que el señor había escuchado rumores sobre el carácter de Eduardo y decidió no arriesgar su patrimonio con alguien en quien no confiaba. El equilibrio del universo se estaba restaurando, pero no a través de venganza activa de mi parte, sino por la sabiduría natural de una comunidad que conoce el valor del respeto familiar. Cada consecuencia era una lección, cada pérdida un recordatorio de que las acciones tienen peso. Mientras cosía las delicadas perlas en el corsé del vestido de novia, sonreí pensando que había encontrado mi propia forma de justicia, dejar que la verdad hablara por sí misma. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, recuerda que nunca es tarde para hacer valer tu dignidad. Las semanas siguientes trajeron algo que no había experimentado en años: respeto genuino. No el respeto fingido que mis hijos mostraban cuando necesitaban algo, sino el reconocimiento real de una comunidad que finalmente comprendía quién era Mercedes Aguirre en realidad. La primera señal llegó en el mercado. Doña Carmen, la vendedora de flores que siempre me había tratado con cortesía básica, se acercó con una sonrisa diferente. «Mercedes, mi hija va a casarse en diciembre. ¿Podría usted hacer su vestido? He oído que es la mejor costurera de Cuenca». Sus palabras llevaban un peso nuevo, un reconocimiento que trascendía la transacción comercial. En el banco, donde durante décadas fui simplemente otra cliente más, el gerente me recibió personalmente. «Señora Aguirre, qué honor tenerla aquí. Su historia de trabajo y dedicación es verdaderamente inspiradora. Había escuchado sobre mis inversiones, sobre cómo una mujer que cosía en su casa había construido un imperio silencioso de propiedades. Las invitaciones comenzaron a llegar. El club de damas de la parroquia me pidió que compartiera mi experiencia en una charla sobre emprendimiento femenino. La Asociación de Comerciantes quería nombrarme socia honoraria. Cada reconocimiento era una validación de los 40 años de trabajo callado que nadie había valorado cuando vivía a la sombra de Carlos. Mis vecinas ahora se detenían a conversar realmente conmigo. No solo intercambiaban saludos corteses, me consultaban sobre decisiones financieras, sobre educación de hijos, sobre cómo manejar conflictos familiares. Mercedes siempre tuvo la cabeza fría, decían. Siempre fue más inteligente de lo que aparentaba. El cambio más significativo vino de lugares inesperados. 3 de mis antiguos clientes me buscaron para pedirme consejos sobre inversiones. Habían descubierto mi éxito inmobiliario y querían aprender de mi estrategia. Por primera vez en mi vida, mi opinión era solicitada no por obligación familiar, sino por respeto profesional genuino. Este nuevo reconocimiento no solo restauraba mi dignidad, abría puertas que nunca imaginé posibles para mi familia verdadera. Después de años siendo tratada como una sombra en mi propia familia, llegó el momento de establecer las reglas que deberían haber existido siempre. Esperé a que Sofía y Miguel vinieran a casa como cada domingo, ese ritual hipócrita que manteníamos por costumbre.
Esta vez sería diferente. Me senté en mi silla favorita de la sala, la que había sido de Carlos, desde donde podía ver directamente sus rostros cuando llegaran. Patricia entró primero, con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. «Suegra, ¿cómo se encuentra?» «Se ve muy bien». Sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había descubierto sobre ella. «Siéntense todos», dije con una calma que los sorprendió. «Tenemos mucho de qué hablar». Miguel intercambió miradas nerviosas con Sofía. Eduardo carraspeó, pero permanecía en silencio hasta que todos ocuparon sus lugares. La tensión era palpable, como el aire espeso antes de una tormenta. Durante 45 años como madre, permití que me trataran como si fuera invisible. Acepté ser la última en opinar, la primera en servir, la que siempre debía entender y perdonar. Eso termina hoy. Patricia intentó interrumpir con alguna excusa, pero alcé la mano para detenerla. Desde ahora, quien entre a esta casa lo hará con respeto genuino. No más comentarios sobre mi edad, mi capacidad o mis decisiones. No más reuniones familiares donde se habla de mí como si no estuviera presente. Sofía se removió incómoda en su asiento. «Mamá, nosotros nunca...» «Sofía, tú especialmente dejarás de tratarme como una carga. Si vienes a mi casa, será porque realmente deseas estar aquí, no por obligación o conveniencia. Y Patricia», giré hacia mi nuera, «tú dejarás de fingir cariño mientras planeas cómo aprovechar mi hospitalidad». El silencio se extendió por varios minutos. Miguel finalmente habló. «Mamá, creo que está siendo demasiado dura». «¿Dura?» Mi voz se elevó ligeramente. «Hijo, lo duro fue descubrir que mis propios hijos esperaban mi muerte como una liberación económica. Lo duro fue vivir siendo subestimada por personas que no tienen ni la mitad de mi experiencia». Eduardo evitaba mi mirada, sabiendo que sus comentarios despectivos sobre mis modestas costumbres habían sido registrados en mi memoria. Las reglas son simples: honestidad completa, respeto mutuo y reconocimiento de que esta sigue siendo mi casa y mi vida. Quien no pueda cumplir esto, sabe dónde está la puerta. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. Por primera vez en décadas, yo controlaba completamente la dinámica familiar. Las nuevas dinámicas determinarán los futuros de cada uno. Las semanas siguientes fueron reveladoras de maneras que jamás imaginé. Desde mi ventana, observaba cómo cada uno de mis hijos comenzaba a forjar un camino diferente, como si mis palabras hubieran sido el catalizador que necesitaban para enfrentar la realidad de sus acciones. Sofía fue la primera en mostrar cambios tangibles. La vi llegar una mañana temprano, sin avisar, con un ramo de claveles blancos y una expresión que no había visto en años: humildad genuina. «Mamá, conseguí trabajo en la boutique de Doña Carmen», me dijo con voz quebrada. «Quiero aprender a ganarme las cosas por mí misma, como tú lo hiciste siempre». Era la primera vez en décadas que la escuchaba hablar de trabajo sin desprecio en su voz. Miguel, por su parte, tomó una decisión que me sorprendió profundamente. Vendió el carro que tanto presumía y se inscribió en un curso de carpintería. «Papá siempre quiso enseñarme, pero yo creí que era trabajo de pobres», me confesó una tarde mientras reparaba la puerta de mi cocina. «Ahora entiendo que el trabajo honesto es lo único que realmente nos pertenece». Sus manos, antes suaves por la vida fácil, ahora mostraban callos que me recordaban a las de Carlos. Patricia intentó acercarse varias veces, pero yo mantuve mi distancia. Su participación en los comentarios crueles del hospital no podía borrarse con disculpas simples. Sin embargo, noté que comenzó a trabajar en un salón de belleza del centro, levantándose antes del amanecer para tomar 2 buses. La comodidad que esperaba heredar se había convertido en la motivación para su propia supervivencia. Eduardo, en cambio, mostró su verdadero carácter. Al darse cuenta de que no habría herencia fácil, comenzó a presionar a Sofía para que me pidiera dinero. Pero mi hija, por primera vez, le dijo que no. «Si quieres algo, trabajas por ello, como está haciendo mi madre a los 68 años». Le escuché decir una tarde cuando pensaron que no estaba escuchando. La transformación más hermosa la viví cuando Sofía trajo a sus hijos una tarde. «Abuela», me dijo mi nieta de 12 años, «mamá nos contó que eres muy inteligente y que tienes muchas casas porque trabajaste mucho». Era la primera vez que mis nietos conocían la verdad sobre mi vida, sobre mi esfuerzo, sobre el patrimonio que había construido cosiendo vestido tras vestido durante tantos años. Miguel también comenzó a contarles a sus hijos sobre las herramientas de su abuelo, sobre el valor del trabajo manual, sobre cómo yo había mantenido nuestra familia unida durante 40 años. La narrativa de sus vidas estaba cambiando,
Y por primera vez incluía mi historia real. Mis destinos estaban claros, pero los suyos también se definían con cada decisión que tomaban. Ahora, mientras observo desde la ventana de mi nuevo apartamento, el más luminoso de todos los que poseo, comprendo que los últimos 2 años me han enseñado lecciones que 50 años de vida no pudieron. La traición de mis hijos no fue solo una herida, fue el espejo más cruel y necesario que la vida pudo ponerme enfrente. Me veo reflejada en esa mujer de 68 años que firmó aquel testamento a las 3:47 de la madrugada. Temblaba no solo por la fiebre, sino por el miedo de reconocer que había criado hijos capaces de desearme muerta por dinero. Pero esas mismas manos temblorosas escribieron mi liberación. Aprendí que el amor verdadero no es dar todo sin límites, sino enseñar el valor de lo que se recibe. Durante 40 años de matrimonio con Carlos, construí un patrimonio en silencio, cosiendo vestido tras vestido, guardando moneda tras moneda, y creí que mi sacrificio callado era amor. Estaba equivocada. El silencio no es generosidad, a veces es cobardía disfrazada. Sofía llegó ayer con flores del jardín que ahora ella misma cuida. «Mamá», me dijo, «nunca me enseñaste que el dinero se gana con esfuerzo porque siempre nos diste todo». Tenía razón. Al protegerlos de la lucha, les robé la satisfacción del logro propio. Miguel ha encontrado trabajo en una empresa de construcción. Sus manos, que nunca conocieron el callo, ahora están curtidas y ásperas. Duele, me confesó, pero es un dolor que se siente bien. Por primera vez entendió lo que significaba cada peso que yo había ganado con mis dedos llenos de pinchazos de aguja. La transformación más sorprendente ha sido la mía. Descubrí que no necesito ser indispensable para ser amada. Durante décadas creí que mi valor estaba en lo que podía dar, no en quién era. Ahora sé que una madre fuerte no es la que nunca dice no, sino la que tiene el valor de establecer límites cuando el amor verdadero lo exige. Patricia vino la semana pasada a preguntarme sobre cursos de costura. «Quiero aprender a crear algo con mis propias manos», dijo. Veo en sus ojos una humildad que nunca había estado ahí antes. Esta experiencia me enseñó que la sabiduría más valiosa a menudo nace del dolor más profundo y que nunca es demasiado tarde para enseñar o aprender lo que realmente significa la dignidad. Ahora tengo 68 años y cada mañana me despierto sabiendo que mi vida es completamente mía. Los apartamentos que tanto codiciaron mis hijos siguen generando ingresos que uso para viajar, para aprender cosas nuevas, para ayudar a quien realmente lo necesita. La semana pasada doné 5 máquinas de coser a un centro de capacitación para mujeres de escasos recursos. Ver sus rostros iluminarse me recordó por qué vale la pena levantarse cada día. Si me estás escuchando y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo fundamental. Nunca es tarde para recuperar tu poder. Durante décadas creí que mi valor dependía de cuánto podía sacrificar por otros, de cuántas veces podía decir que sí cuando quería decir que no. Pensé que ser buena madre significaba ser invisible, dispensable, infinitamente tolerante. ¡Qué equivocada estaba! La verdadera fortaleza no está en soportar lo insoportable, sino en reconocer cuándo basta es basta. No está en dar hasta quedarte vacía, sino en establecer límites que protejan tu dignidad. Durante 40 años de matrimonio aprendí a construir en silencio, centavo a centavo, decisión a decisión. Cuando Carlos murió, pensé que había perdido mi propósito. En realidad, había encontrado mi libertad. Mis hijos aprendieron, de la manera más dura, que el amor incondicional no significa tolerancia incondicional. Sofía trabaja ahora como secretaria en una oficina pequeña, y aunque nuestras conversaciones son cordiales, existe una distancia que ella misma creó. Miguel vende seguros de casa en casa, y cuando viene a visitarme, lo hace con respeto genuino, no con expectativas. Sus esposos tuvieron que buscar otros trabajos cuando perdieron la esperanza de una herencia fácil. Pero lo más importante no es lo que perdieron ellos, sino lo que gané yo. Recuperé mi voz, mi criterio, mi capacidad de decisión. Entendí que una madre fuerte no es la que nunca se queja, sino la que actúa cuando es necesario. No es la que perdona todo, sino la que enseña consecuencias. No es la que se sacrifica hasta desaparecer, sino la que se respeta lo suficiente para hacerse respetar. A todas las mujeres que me escuchan, sus años de experiencia no son una carga, son su arsenal. Su aparente fragilidad puede ser su estrategia más poderosa. Su amor no tiene que ser ciego para ser real. Si alguien en su familia las está traicionando,
Recuerden que ustedes tienen más recursos de los que imaginan. La sabiduría es poder, la paciencia es estrategia y la dignidad es innegociable. Hoy, mientras coso en mi máquina Singer junto a la ventana, sé que cada puntada cuenta mi historia de transformación. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios tu propio momento de empoderamiento.